Buenas tardes, vamos a continuar. Nos habíamos quedado la última vez cuando Pablo confronta a Pedro por su doblez. ¿Sí recuerdan eso? Y terminamos todo el capítulo 2 y hoy vamos a iniciar el capítulo 3. ¿Sí vamos así? ¿Bien ahí? ¿Sí o no? Ni saben, ¿verdad? Por eso no contestan, no leen su Biblia. Gálatas 3:1, entonces yo digo que ahí vamos y ahí vamos. Si ustedes no dicen nada, pues ahí vamos. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado ya claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a tratar de ir un poquito rápido porque quisiera terminar toda esta parte de la Escritura. Inicia con una palabra que pues pudiera parecer fuerte, ¿verdad? Gálatas insensatos, ¿sí? Gálatas que fueron engañados. Y Pablo pregunta: ¿quién los engañó? ¿Quién los engañó? Porque Cristo fue presentado a ustedes como Cristo crucificado, y fue una descripción pública y todos aceptaron y entendieron claramente lo que significaba Cristo. Y el apóstol quería saber una cosa: ¿habían recibido el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Fíjese bien lo que habían recibido. ¿Cuál era el meollo o el asombro de Pablo? Habían recibido el Espíritu por las obras de la ley o por oír de la fe. Y dice: esperan completar en la carne lo que habían principiado en el Espíritu. Pablo empieza a hacer una defensa de la predicación de su autoridad divina, y empieza a refutar con elementos muy sólidos lo que las otras partes, los judaizantes, habían metido entre los gálatas. Pablo expresa indignación y sorpresa. Los gálatas, mis hermanos, habían caído en una ceguera a la realidad espiritual. La única explicación pudiera ser, o él pensaba, que por medio de un mago que les hubiera hecho un hechizo, porque dice: ¿quién los fascinó? ¿Sí? ¿Quién los engañó? ¿Quién les puso un acto de magia para que viniera esa ceguera espiritual? ¿Sí? Porque Jesucristo, cuando esta iglesia fue atraída, les enseñaron a Jesucristo, la doctrina de Jesucristo. Les enseñaron a un Cristo crucificado y les enseñaron acerca del Espíritu Santo.
Y ellos, cuando empiezan a hacer este cuestionamiento, están hablando de la ley y los profetas. Entonces Pablo se sorprende porque le dice: pero ¿cómo? Si ustedes ya habían, les fue presentado el Cristo vivo, el Cristo crucificado, y ahora ¿por qué me empiezan a sacar cosas que no tienen nada con lo que se les había enseñado? Y les dice: quiero que ustedes me contesten, quiero saber de ustedes, quiero entender qué hay y cómo es su razonamiento. Y fíjense bien la pregunta. Si el mensaje de Pablo fue el siguiente: la salvación. Usted sabe que el proclamar el evangelio es hablar de la salvación. Ese es el mensaje del evangelista: llevar la salvación a quien está perdido espiritualmente. Y le dice: la salvación o el mensaje fue proclamado por la salvación, por la fe, sin las obras de la ley. ¿Era verdad o no? ¿Cómo fue que recibieron esto? ¿Por las obras de la ley? ¿Por las obras que cada persona puede hacer? ¿O por el oír con fe? ¿Sí? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo les está diciendo: echen un vistazo a su corazón. Echen un vistazo. Recuerden cuando fueron, cuando les proclamaron la palabra, cuando les trajeron el evangelio fue un evangelio de salvación y fue un mensaje espiritual. Y la pregunta que les hace ahora: ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Cómo recibieron el Espíritu? Por las obras de la ley, porque ahora ellos estaban hablando del Antiguo Testamento, de las obras de la ley. Y les dice: ¿cómo lo recibieron? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Y en nosotros, yo le pregunto a ustedes, nosotros ¿cómo hemos recibido el evangelio de Dios, de Cristo? Por el oír, igual que ellos. Las alternativas que propone son dos: las obras de la ley y el oír con fe. Y Pablo hace una alusión a que son insensatas sus acciones. ¿Tan necios sois? ¿Tan necios sois que no piensan? Y fíjense que les dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. O sea, un asunto que comenzaste espiritualmente lo has llevado a obras de la carne, es decir, a acciones, a obras. ¿Sí? Obviamente que los Gálatas recibieron el Espíritu por la fe. Los contrincantes de Pablo en este sentido no podían demostrar con éxito que las obras de la ley eran esenciales para el comienzo de la vida cristiana. No hay un fundamento, no hay una evidencia de que una vida espiritual haya iniciado por medio de obras. ¿Qué puede iniciar por obras que te satisfaga, que te lleve a esa experiencia con el Señor espiritual? No hay. El argumento de la circuncisión no es necesario para completar o para iniciar una vida cristiana. Por lo tanto, Pablo dice que no entiende cómo lo que empezó o que lo que fue el principio del Espíritu puede terminar con obras de la carne, y se refiere específicamente a la circuncisión.
Cuando una persona recibe el Espíritu, cuando una persona inicia su vida espiritual, recibe el Espíritu de Dios, recibe el Espíritu Santo. Cuando nosotros iniciamos nuestra vida, igual que los Gálatas, porque nosotros no somos judíos, iniciamos de manera espiritual y empezamos recibiendo el Espíritu Santo. Y el Espíritu viene a obrar en el corazón para que cada persona alcance la plenitud de un creyente. La santidad de los Gálatas les fue presentada en tres aspectos: la crucifixión del yo carnal, ¿sí?, la senda a la perfección, el camino a la perfección, y los frutos del Espíritu. Son tres cosas que forman parte de la vida de los Gálatas en aquel inicio y de nosotros. Los Gálatas habían padecido, porque le dice: tantas cosas habéis padecido en vano. ¿Qué fue lo que padecieron? La persecución, mis hermanos. Los Gálatas fueron perseguidos juntamente con el ministerio de Pablo, porque estaban siguiendo a Pablo. Pablo fue perseguido y junto con él los que lo seguían. Y ahora pregunta: ¿fue en vano ese sufrimiento? ¿Fue en vano esa persecución? ¿Fue en vano lo que al inicio ustedes creían? Porque mire, aquí ellos estaban cambiando, y porque los estaban engañando y les estaban diciendo que para que su fe o lo que ellos creían estuviera completo, tenían que venir a las obras de la carne, a las obras de la ley, para que completaran. Y Pablo les dice: no es cierto. Y dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y hasta nuestros días, mis hermanos, repito, y usted contésteme: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Está claro? Por eso les dice: son unos necios, porque no alcanzan a entender lo que está pasando. Aquí le dice: aquel que os suministra, el que provee, el que llena, ¿sí? Aquí Pablo claramente está hablando de una experiencia espiritual. El que suministra el Espíritu, el que hace maravillas. Maravillas se refiere a tantas cosas: milagros, sanidades, consuelo, lo que necesitamos desde el punto de vista espiritual. ¿Y cuántas veces el actuar en obras de la carne no nos produce nada de eso? Nada, absolutamente. Le quiero poner un ejemplo y quiero que usted piense bien, porque parece una cosa, pero el resultado es otra. Yo recuerdo cuando iba a confesarme y me daban una penitencia que tenía que cumplir, y eran repeticiones de esto y de esto y de esto. Y yo le pregunto: ¿esa era una obra de la carne o era algo espiritual? Porque mire, parece ser algo espiritual, porque en teoría si yo hacía eso iba a recibir esa paz que yo necesitaba. Pero muchas veces repetía y podía repetir millones y dentro de mí no pasaba nada, absolutamente nada. Entonces aquí les dice: el que suministra el Espíritu y hace cosas maravillas en nosotros, ¿por qué lo hace? ¿De dónde viene? ¿De las obras de la ley o por el oír con fe? Para mí, mire, lo que sigue es muy importante y iba rápido porque quería llegar aquí. Versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Aquí Pablo está presentando unos argumentos. Quiero que recuerde que Pablo dice la palabra de Dios que era un judío entre judíos y que nadie lo aventajaba en el conocimiento de la ley y los profetas y todo esto. Entonces mire lo que Pablo argumenta. ¿Y por qué lo argumenta así? Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ellos decían, los farisaicos, ¿sí? No, los que se habían metido, sí era así, ¿verdad? Ellos decían que ellos eran hijos de Abraham, ellos eran hijos de Dios, porque tenían a Dios, a Abraham por padre, y que la ley era indispensable para tener complementada su vida. Y Pablo decía que la ley y las obras de la carne no tenían nada que ver con la cuestión espiritual. Y Pablo los lleva a la referencia de la fe, porque está diciendo que nosotros fuimos, o los Gálatas fueron, atraídos por el oír con fe, ¿sí? Y el argumento de Pablo que se viene ahora le dice: así como la fe de Abraham le fue imputada por justicia, ¿sí? Aquí no es por la ley o por las obras, ¿sí? Así que igualmente hoy los hombres de fe son los verdaderos hijos de Abraham. Aquí hay en Génesis 12:3, hay una anticipación de la Escritura cuando Dios promete bendecir a todos los gentiles en Abraham. Porque cuando Dios le está dando la promesa, le dice: por ti serán benditas todas las naciones. Y en todas las naciones Dios está pensando en los mexicanos y en los gálatas y en los rusos y en todos los que no son judíos. Es decir, Él está pensando en este caso, los que son considerados que no son judíos. En el capítulo 3 y 4 de Gálatas, Pablo está tratando de contestar los argumentos de los judaizantes. Estos judaizantes se estaban basando en Génesis 12, el capítulo 12 al 17. Y aquí se argumenta que todo hombre que fuera incircunciso había violado el pacto y estaba separado del pueblo de Dios. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Pero aquí se están refiriendo exclusivamente a unos ordenamientos a los judíos.
Cuando partimos, o Pablo parte de este mismo contexto, Génesis 12, 17, y él hace un énfasis que todos los que estaban enseñando están pasando por alto. Dice, Abraham le creyó a Dios, y el creerle a Dios le fue contado por justicia. Y el creer es fe, ¿sí? Cuando Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación y cuyos descendientes serían tan numerosos como las estrellas de los cielos, eso está en Génesis 12, anótenlo para los que luego lo quieran leer. Abraham le creyó a Jehová. ¿Qué fue lo que le creyó a Jehová? Que su descendencia sería numerosa. Eso fue lo que le creyó a Abraham, que por medio de él Dios haría una gran nación y que todos sus descendientes serían como las estrellas de los cielos. Eso le creyó Abraham a Dios, aunque tal promesa era una imposibilidad desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque era imposible. ¿Usted sabe por qué? No tenía hijos. Y sin embargo, él le creyó y dice que le fue contado por justicia. Ahora, la circuncisión fue añadida más tarde de este episodio, ¿sí? La circuncisión fue añadida en Génesis 17, y lo que yo le estoy diciendo es Génesis 12 y 15, ¿sí? En esa parte, la circuncisión entró en el pacto para sellar lo que le había enseñado antes. La fe de Abraham fue la base del pacto para que después vino o le precedió la circuncisión. Pero antes de que apareciera la circuncisión, Abraham le creyó a Dios y por esa fe le fue contado por justicia. Partiendo de esta referencia del Antiguo Testamento, Pablo extrae una conclusión. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sí entiende el asunto? O sea, los que son después del pacto son los de la circuncisión, pero los que Dios está pensando que serán hijos de Dios o hijos de Abraham son aquellos que, igual que Abraham, es por la fe, crean en Dios igual que Abraham. ¿Sí queda claro o hay duda? ¿O ya los confundí? Levanten la mano los que se confundieron. A ver, uno, ¿quién más? Por uno vamos a explicar, O sea, miren, los judaizantes, que fueron los que estaban confundiendo a los gálatas, les hablan que ellos iban a ser justificados delante de Dios por las obras de la carne. Y ellos dicen, las obras de la carne y la ley. Y las obras de la carne y la ley se centraban en la circuncisión. Los gálatas no eran circuncidados. Y Pablo les enseña que no tenían que circuncidarse. Entonces vienen estos hombres y los confunden. Y entonces ellos dicen, entonces tenemos que cumplir con las obras de la carne y con la ley. Y Pablo les dice, no. Porque las obras de la carne o la circuncisión es posterior. Y les dice, ¿ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por las obras de la carne y la ley o por el oír con fe? Y todos habían entregado su vida a Cristo por el oír con fe. Entonces aquí Pablo les está diciendo, les está explicando ahora a los Gálatas. Miren, Gálatas, así va la cosa. Abraham
que todavía no estaba la ley y los profetas, Abraham le dice, le fue contado por justicia, fue justificado porque creyó por el oír. El Señor le dijo, de ti serán benditas todas las naciones y será una gran nación y serán tan numerosos como las estrellas que no se pueden contar. Dice, entonces todos los que son hijos de Abraham somos nosotros, porque ahí Dios estaba pensando en nosotros, en que porque Él creyó, todas las naciones iban a ser bendecidas, iban a ser justificadas, porque vamos a hacer lo mismo que Abraham, creer por oír. Entonces, los judaizantes que les decían, no, pero es que tienes que ser circuncidado, la circuncisión es después, es posterior y se sella un pacto, sí se sella un pacto, pero es un pacto que se sella con los judíos, no con las demás naciones. Entonces las demás naciones nos cuenta igual, y nosotros somos hijos de Abraham porque nosotros somos de esa promesa que Dios le dio a Abraham y que le contó por justificación. ¿Sí está quedando claro, hermana? ¿Sí? Entonces Pablo les está diciendo, ahora Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, dice, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y le está dando una seguridad a los gálatas de que ellos son hijos de Dios y no necesitan las obras de la carne. Los judíos discutían que la privilegiada relación de ser hijos de Abraham demandaba el sello de la circuncisión, y por tanto ninguna persona incircuncidada podía acudir a tener tal relación. Aquí hay una distinción importante. Abraham o el ser hijo de Abraham es una cuestión que no es racial. Las obras de la ley y lo que le estaban diciendo es una cuestión racial, ¿sí? Desde ahí empieza la discriminación, porque los que no eran circuncidados no podían tener acceso, los están limitando. Y la palabra de Dios, fíjese, Dios nos está justificando, Dios está anticipando a una situación, previendo que Dios había justificar a los gentiles, mire, a todos los gentiles, la única manera de justificarnos es por la fe. No hay otra manera de justificarnos. Ninguno de nosotros podemos ser justificados ni por la ley ni por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esas características. Nosotros no guardamos los mandamientos de la ley. Nosotros no hemos sellado un pacto porque no somos judíos. No formamos parte de ese pacto de la circuncisión. Esos, todos las cuestiones de pactos que Dios hace con su pueblo, los hace directamente con ellos por alguna relación, por alguna situación. Pero Dios justifica a los gentiles de antemano por la fe de Abraham. Cuando Dios le dice, por ti serán benditas todas las naciones, por lo que Él hizo. Pablo afirma que la promesa que Dios le hizo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, esta promesa fue hecha, y yo también así lo creo, en la omnisciencia de Dios. Esta característica de Dios, omnisciencia, le permitía conocer el futuro, le permite conocer
lo que va a suceder desde la eternidad hasta la eternidad. Y él sabía que llegaría el día en que había de justificar a los gentiles por la fe. Y esto inicia cuando Cristo muere. Cuando Cristo viene, Cristo empieza a hacer una transformación en la manera de relacionarse y abre la posibilidad de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Pero a todo aquel, ¿sí? Y aquí ya está abriendo la puerta a los gentiles. Dios proclama buenas nuevas a Abraham, ¿sí? Y para contestar los argumentos de los judíos de que las bendiciones de Abraham estaban restringidas a los circuncidados, Pablo señala que el hecho de que los gentiles incircuncisos estaban siendo bendecidos, esto lo estaban logrando por la fe. Por la fe, de la misma manera que Abraham recibió una promesa que era imposible, de la misma manera nosotros creemos por esa fe que somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que soy hijo de Dios, no porque soy judío, no porque me pueda circuncidar, no porque haga mandas, no porque vaya a Jerusalén, no porque todas las obras de la carne que yo pueda hacer, nada de eso me justifica hoy en día. Lo único que me justifica es mi creencia en Dios, mi fe en Él. Pablo una vez más razona que Dios pensó en esto gracias a su conocimiento, es decir, a la omnisciencia, y le hizo una promesa a Abraham. Y mis hermanos, aquí Pablo está rebatiendo a ellos, a los que decían que tenían que ser circuncidados, les está rebatiendo porque les dice, el argumento es, Abraham, porque así dice la Escritura, Abraham le contó por justicia su fe. Y ahí no había pactos, solamente había delante de él una situación que, ¿por qué fue tan poderoso el hecho? Porque era imposible que él tuviera hijos. Y él le creyó. Como es imposible que tal vez tú digas, pero es que yo no puedo cambiar. Claro que puedes cambiar. Pero es que yo no puedo dejar de hacer esto. Claro que lo puedes hacer. Porque si tú crees, y dice, la fe viene por el oír. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los hombres de fe están recibiendo las bendiciones que Abraham recibió como hombre de fe. ¿Cuáles son las bendiciones que estamos recibiendo como hombres de fe? Y hoy, todos los que estamos aquí, no, el único fundamento no es nuestras obras de la carne, sino que es nuestra fe, mis hermanos. Versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y mire, los Gálatas en su inicio, en su esencia, eran hombres de fe. Hombres que iniciaron su vida, su andar, creyendo. ¿Y qué pasa en nuestros tiempos? Mucha gente inicia creyendo y después empiezan a cuestionar. Cuestionan una cosa, cuestionan otra cosa y empiezan a desviarse.
Los Gálatas fueron desviados. Y mis hermanos, las doctrinas de la Biblia, las doctrinas del cristianismo, esta es una de ellas que son fundamentales. La justificación por medio de la fe o por medio de las obras. Dice la palabra de Dios que Abraham fue justificado por sus obras, amén. ¿Sí? No se queden callados, rápido. Lo estuvieron procesando. Abraham fue justificado por su fe, porque creyó lo que estaba oyendo de parte de Dios. Y hay cosas lógicas, mis hermanos, y nosotros las hemos vivido. Hay cosas en la carne, obras de la carne, que no nos satisfacen, no nos llenan. Y lo que nos ha provisto Dios es el Espíritu, así dice la palabra de Dios. Todos hemos recibido el Espíritu por el oír. Déjenme buscar aquí. A nosotros nos fue suministrado el Espíritu Santo que hace maravillas en nosotros. Y esas maravillas, pregunta Pablo, ¿las hace por las obras de la ley o por oír con fe? Debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, acerca de nuestros pensamientos, acerca de nuestros razonamientos y nuestros cuestionamientos. Nuestra mente, y aquí estamos luchando contra nosotros mismos, porque hoy en día la misma facilidad que tenemos de una computadora y de leer libros y de leer pensamientos y de leer esto y de leer aquello, que llega a nuestra vida y nos empiezan a poner cuestionamientos en cuanto a los rudimentos de la palabra. La palabra de Dios es sencilla, no es muy complicada, nosotros la complicamos. Y la palabra de Dios aquí, Pablo nos la deja muy clara. El hombre, ¿por qué es justificado? ¿Por la fe o por sus obras? Y hay quien insiste en que tenemos que tener obras para ser justificados. Y no. Los Gálatas estaban siendo engañados. No necesitaban eso. Versículo 10. ¿Hasta aquí queda claro el concepto? ¿Todo? ¿Sí? ¿Sí, hermana? El versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Las Escrituras, mis hermanos, señalan que la ley está limitada. Y la ley es sinónimo de las obras. Cuando nosotros enseñamos esto, o cuando alguien enseña esto, trae maldición a la vida de las personas. Y hay una contraposición, y hay una manera de que nosotros podemos mirar dos tipos de vida, ¿sí? La maldición que nos provee la ley con las obras, y dice la palabra de Dios: el justo por la fe vivirá, ¿sí?
Cristo redimió al hombre de la maldición de la ley. Y si usted lee toda la enseñanza de Cristo en los evangelios, es que él iba a redimir al hombre de la ley. Ese era el mensaje de Cristo, que el hombre tenía que sacudirse la ley, y murió por eso, para que el hombre no estuviera sujeto a las limitaciones de la ley. Y aquí están poniendo las dos, Pablo pone sobre la mesa los dos estilos de vida: vivir bajo la limitante de la ley o vivir una vida plena. El justo por la fe vivirá. Aquí hay dos maneras de vivir: alguien que vive de acuerdo a la ley y alguien que vive conforme a la fe. ¿Cuáles son las limitaciones de la ley? Todos los que dependen de las obras de la ley están en una vida de legalismo y están obligados a cumplir cabalmente y fielmente todos los estatutos que la ley prescribe. Y cuando nosotros leemos los evangelios, el mismo Cristo dice: es difícil guardar la ley. Es imposible guardar la ley, todos los mandamientos, todas las ordenanzas, todo lo que está escrito, y que alguien vive bajo la ley está obligado a guardarlo. Y los judíos estaban en ese estilo de vida, que todos estaban, mal. Y por esa razón es que Cristo viene para quitar la maldición de que las personas vivieran guardando lo que está escrito en el libro de la ley. Porque yo no sé si usted conoce algunas cosas de la ley que pues es difícil guardar, y Cristo les pone un ejemplo. Por ejemplo, le dice, lo están cuestionando de que no guardaban el sábado. Y el Señor les dice: pues es que es difícil guardar el sábado. Usted se puede imaginar no hacer nada. Para los que son flojos, gloria a Dios, ¿verdad? Yo tenía un tío que yo no entendía cómo era su vida. Él trabajaba duro toda la semana, pero el domingo todo el día la pasaba dormido. Todo el día. Yo decía: ¿cómo es posible que duerma todo el día? Ese sí guardaba el sábado. Pero el Señor le dice: es difícil guardar. Y estoy hablando de una sola ordenanza. Y lo cuestionan porque en el sábado estaba orando y atendiendo a personas necesitadas. Y les dice: a ver, tú que me estás cuestionando de la ley, tú que eres el director, el guía, tú, le dice, si tuvieras un animal que cae, ¿lo dejas? La respuesta lógica es: pues no. Entonces ya transgrediste la ley. ¿Se vean cómo es difícil guardar la ley? Es muy difícil. Y puede poner muchos ejemplos, y usted puede leer y conocer la ley y todos los mandamientos que debían de guardarse para estar dentro de los conceptos bíblicos y estar guardando la ley y ser sujeto a ser salvo. Y Cristo, sabiendo que nadie podía, dice: voy a ir para dos cosas: abolir la ley y que todos los gentiles puedan tener acceso al reino de los cielos. Son las dos cosas importantes. Entonces la ley está limitada. Dice:
por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Y fíjese, ¿qué justificó Abraham delante de Dios? ¿Qué lo justificó, dice Pablo? La fe. La fe fue lo que lo justificó. ¿Y qué nos va a justificar a nosotros? El justo por la fe vivirá. Y recuerde que les está enseñando a los Gálatas. Les está enseñando, mira, no necesitas todo eso que te están metiendo ahora. No lo necesitas. La palabra de Dios es tan sencilla. Solamente por la fe es lo que te va a justificar, nada más. Pero bueno, yo creo que en la siguiente clase vamos a hablar, porque alguien puede decir, por la fe ya soy justificado, gloria a Dios, voy a hacer lo que quiera. Tampoco, ¿verdad? Tampoco. Hasta ahí le dejamos.